Buenas a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos una vez más acá en el Gran Poeta, Radio Flash 102.9. Estamos junto acá Alejandro Cor. Estamos los días jueves de 19 horas a 20 horas compartiendo esta tarde. Bueno, que todos los que están escuchándonos a esta hora, que puedan acompañarnos en esta tarde, este tiempo. Que bueno, que se va a tratar el tema del poeta, del Gran Poeta. Junto a ese trabajo te queremos presentarte también, antes de eso, nuestro WhatsApp para que puedas comunicarte. Es 2224 45 50 29, que ahí puedes dejar tu mensaje, ya sea de dónde estás escuchándonos, sobre qué temas queremos que ya sea hablemos, también temas haciendo musicales. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida porque se te presenten junto acá en Sota de Trabajo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Gran Poeta. Mi nombre es Vanessa y bueno, como decía Zacarías, nuestro programa, que por ahí es la primera vez que lo escucha o no, se trata de diferentes temáticas que tienen que ver con las emociones, las experiencias, cómo a través de la vida transitamos diferentes situaciones y bueno, sobre todas las cosas, por eso el nombre del programa, que tiene la palabra de Dios para decir sobre todas esas cuestiones, ¿no? Y bueno, Dios tiene una forma particular, especial de hablarnos y bueno, es el gran creador, no solo del universo, de nosotros, sino que también crea a través de su palabra y tiene un modo muy especial de hablarnos, que tiene que ver con eso de que también un poeta, ¿no? ¿Qué hace un poeta? Crea a través de la palabra, ¿no? Bueno, Dios también tiene una forma particular de hablarnos y bueno, los invitamos a que nos acompañen en un programa más de Gran Poeta. Hola, mi nombre es Valentina y le voy a decir la hora y la temperatura. La hora es de 19 horas y 16 minutos y la temperatura 13 grados. 13 grados. Bueno, muy bien. También tengo que dejarte de avisarte que los secretistas se encuentran con Champ, ya sea en Carlos Diel, 1970. Estamos los días domingo de 10:30 por la mañana y los días miércoles a las 19:30 horas es reunión de oración. Así que quienes invitarnos, quienes están cerca por ahí, más que bienvenidos. Nuestro WhatsApp para de vuelta, para quienes capaz que llegan recién, es 2224 45 50 29, que ahí estará nuestro operador acá trabajando. Néstor, le mandamos un saludo también acá, siempre estando atento a todo lo que salga todo bien, que escuche todo muy bien, así gracias por su ayuda. Así bueno, sin más preámbulos, ¿de qué tema vamos a tratar? Bueno, hoy el título del programa hoy va a ser Súbete a la barca, pero bueno, digamos que la temática que tiene que ver con todo lo que vamos a tratar es el miedo, ¿no? Como el miedo, como esa emoción que muchas veces todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. No hay ninguna persona que diga yo nunca tuve miedo a nada. Siempre hay algo que nos inquieta, que nos preocupa, que nos atemoriza. Y bueno, vamos a ver cómo este sentimiento, esta emoción, en realidad, en realidad es un mecanismo de defensa, sí, que necesitamos todos, ¿no? Porque bueno, para resguardarnos y para un montón de cuestiones, para ser más precavidos en un montón de cosas, pero ¿qué pasa cuando esta emoción ya pasa de ser una emoción y se establece como algo permanente en nuestra vida? Y como algo que nos condiciona, ¿no es cierto?, para determinadas circunstancias, para impedirnos a veces hacer algunas cuestiones, a veces llega al punto de que afecta, ¿no es cierto?, nuestra calidad de vida y nuestra relación con las personas y con nosotros mismos. Y bueno, es un poco eso lo que vamos a tratar de ver en este ratito que tenemos. Sí, por ejemplo, el miedo en sí es como, está bueno en el sentido que no sé estar vivos, ¿no? Porque si no fuera por el miedo, es probable que estemos muertos. Pero la cosa es como ya sé el miedo, ya se apodera por un sentido. ¿Por qué decir que estaríamos muertos? Y sí, porque si uno no tiene miedo de que estando a una altura alta. De preservación, como un mecanismo de preservación. El problema es cuando ya es cuando actuamos con ese miedo a cosas que también capaz que no van a suceder realmente. O ante, por ejemplo, se encuentra una prueba, acá en la facultad que están estudiando, capaz que no ha tenido nervios, ¿no? Ansiedades, que es una mezcla de todo lo que lleva a llevarnos el temor en cuanto a eso, ¿no?
también resultados médicos también, ¿no? O sea, cosas que antes nos anticipamos y que en simplemente hecho no significa que va a ser el fin de todo, pero sí nos hace pasar un mal disgusto. Entonces voy a tratar este tema para verlo de manera, bueno, como la autora, que acá tenemos un poema, su autor se llama Carmen Matute, que fue, o sea, que es una autora que tiene 81 años hoy en día, del país Guatemala. Ella es escritora por reconocimiento nacional y también parte de la Academia Española. Así bueno, sin más, vamos a pasar un temita a esta hora y ya volvemos pronto en El Gran Poeta en Radio Flash 102.9. Estamos de vuelta acá en el Gran Poeta Radio Flash 100.9. Alejandro Cor, estamos los días 19 horas a 20 horas. Los jueves. Bueno, estamos en el día de hoy, bueno, también con un poema sobre la temática, el miedo
Antes de repetirte nuestro número WhatsApp 2224 45 50 29. Bueno, como he dicho, bueno, este poeta, ya su autor es Carmen Matute, que tiene como título Tengo miedo, ¿no? Y arranca y dice: qué difícil contarte esta verdad, porque tú no sabes nada sobre su vestimenta leve, que se va deslizando por los huesos y se prende como una enredadera amarga en lo más hondo de las raíces de la vida. ¿Qué importa? Todo es tan inútil. Uno está atrapado, encogido como un feto, sin luchar, porque el miedo bestial te ahoga, te aprisiona. No hay sueños ni recuerdos, solo el agua glauca, maligna, que sumerge el cuerpo tembloroso dentro del miedo. Bueno, acá la autora, ya sí. Te voy a tener, justo tenemos un problema. Arrancaste del final. ¿Cómo? Sí. Falta una parte. Ah, ¿falta? Le agarraste mal la hoja. Pues ya tengo miedo. Qué difícil contarte esta verdad. No, empieza de otra forma. ¿Cómo empieza? Ahora te lo leo yo. Tengo miedo, qué difícil contarte esta verdad, porque tú no sabes nada sobre su vestimenta leve, que se va deslizando por los huesos y se prende, como una enredadera amarga en lo más hondo de las raíces de la vida. ¿Qué importa? Todo es tan inútil. Uno está atrapado, encogido como un feto, sin luchar, porque el miedo bestial te ahoga, te aprisiona. No hay sueños, no hay recuerdos, solo el agua glauca, maligna, que sumerge el cuerpo tembloroso dentro del miedo. Bueno, lee así. Te me faltó un pedacito. Bueno. Bueno, pero es la parte como más importante, ¿no? Que dice que tiene miedo. Porque tengo miedo. Bueno. Que te doy mi No. Después no hay nada. Bueno, que trata de dar la autora es explicar ese sentimiento de miedo, ¿no? Que lo que abarca. Y acá vemos que tienen una conversación con alguien que dice: qué difícil contarte esta verdad porque tú no sabes nada. Acá me da a entender que, bueno, que la parte difícil es lo que uno intenta poder describir con sus palabras por lo que uno siente, no por lo que uno pasa. Y cuántas veces nosotros sentimos como nos sentimos tipo en el día a día, que nos dicen qué nos pasa y nosotros no sabemos qué decir, porque a veces capaz que hay momentos que no sabemos expresarlo, ¿no? No sé si a vos te pasó una vez que te sentiste de una tal manera, pero que no encontraste palabras para poder expresarte. A lo que da la autora, ¿no? Y donde dice: porque tú no sabes nada, la persona que, es que como que no comprende, no por lo que uno pasa, sino solamente la propia persona que pasa. O evidentemente alguien que haya pasado por lo mismo, que nos puede llegar a comprender más cercanamente de cómo nos sentimos en ese momento. Pero arranca diciendo sobre su vestimenta leve, ¿no? Acá la autora nos da un panorama de cómo arranca esta sensación, ¿no? Porque se arranca leve y que se va deslizando en nosotros, es algo que va encaminándose por los huesos, ¿no? Y se prende como una enredadera amarga en lo más hondo. Dice de las raíces de la vida, o sea, que ese miedo arranca algo chiquito, algo leve, pero mucho más profundo va, mucho más enreda. Y dice: uno está atrapado, encogido como un feto sin luchar, porque el miedo bestial te ahoga, te aprisiona. No hay sueños ni recuerdos sobre el agua glauca, maligna, que sumerge el cuerpo tembloroso dentro del miedo. A fin de cuentas, lo que nos hace el miedo es estar atrapados, ¿no? Sin poder tener control, ¿no? Y ser dominado por el miedo, que nos encontramos sumergidos ante algo que no podemos tener el control, porque es simplemente de hecho lo que siempre el hombre quiere tener es el control, y cuando uno no lo tiene se encuentra desorientado, y ahí es cuando empieza en sí a tambalearse y dice: ¿qué hago? ¿No? ¿Cuándo pierde el control?
Habla de, yo lo veo como, habla de algo como no se ve a simple vista, ¿no? Porque habla de huesos, yo cuando veo a alguien no veo sus huesos. Lo mismo pasa con una planta, cuando ves una planta no ves sus raíces, no lo ves, entonces es como algo que no se ve, pero que está muy profundo, muy hondo, dice acá, ¿no? En lo más hondo, dice, en las raíces de la vida, dice. O sea, se va deslizando por los huesos, o sea, no es algo que lo ves a simple vista, no es algo que la persona tiene un cartel, tengo miedo. Es verdad que cuando la persona tiene miedo por ciertas circunstancias, que no sé, le pasó algo que lo asustó, la cara de miedo se ve, pero está hablando no de un miedo circunstancial, de que, como dijimos al comienzo, ¿no? De cuestiones que por ahí nos pasan. Por ejemplo, si pasamos a una situación traumática, algo que nos dio miedo, no sé, tipo una película de terror, es ese momento y listo. Pero este miedo que habla la autora es como algo que acompaña a la persona en su vida diaria, ¿no? Eso que decíamos, ¿no? Cuando deja de ser una emoción pasajera a ser algo permanente en la persona, algo que está la mayoría del tiempo, o que aparece en determinados momentos y afecta a la vida de la persona. Y bueno, ella trata de graficar, ¿no? A través de esta poesía cómo es algo interior, algo que no se ve a simple vista, pero que tiene mucha importancia, ¿no? Porque dice las raíces de la vida, ¿no? Está hablando de algo que tiene que ver, algo vital, ¿no? Cuando dice, uno está atrapado, encogido como un feto, ¿no? Indefenso, ¿no? Sin luchar, dice, porque el miedo bestial te ahoga, te aprisiona, ¿no? Eso como bestial, como algo primitivo, como algo, es como esto que hablamos al principio, ¿no? Ese mecanismo de defensa, esa emoción como que nos caracteriza, ¿no? Pero cuando eso ya, ¿no es cierto?, deja de ser algo para defenderme, de preservación, pasa a ser algo más difícil, ¿no? Más importante. En realidad no es más importante, pero que condiciona, ¿no es cierto?, la vida de la persona. Así que bueno, la autora trata de eso, ¿no? Y cuando dice, tengo miedo, que es difícil contarte esta verdad. Dice, claro, no es simple, ¿no? Nadie anda diciendo por la vida, tengo miedo. Por lo general las personas ocultan esto, ¿no? No lo pueden, a veces no lo pueden explicar, ¿no es cierto? A veces no alcanzan las palabras para poder definir por qué tenemos miedo de determinadas cuestiones. Sabemos por ahí que tenemos miedo, pero a veces no podemos decir, bueno, ¿por qué me pasa esto, no? Y a veces no es tan fácil de superarlo, y a veces es muy difícil vivir con eso. Tienen que ver un poco con esas otras emociones, ¿no?, que las personas transitan, ¿no?, como la ansiedad, la depresión. Bueno, ahora hay mucha gente que sufre ataques de pánico, ¿no?, que tiene miedo, ¿no?, a la muerte, a las enfermedades, a las pérdidas, a cuántas cosas, ¿no?, el ser humano tiene miedo, y que es natural también, ¿no?, tener miedo, es algo que nos acompaña toda la vida. Pero ¿qué pasa cuando eso ya deja de ser algo que nos ayuda como un mecanismo de defensa? Claro, que no nos ayuda, ¿no? Con lo A contrario. ser un condicionante, ¿no? Y hacernos la vida más difícil. Sí. Porque también, ya siendo el miedo que se apodera de nosotros, hay casos que nos pueden enfermarnos. Porque ya de muchas enfermedades, mucho que nos pasa a nosotros es por causa de las emociones. Hay mucha gente que tiene que ser medicada por no poder manejar estas emociones, ¿no? Okay. Y después hay gente que supera el miedo. ¿Cuánto Sí. hemos superado pequeños, retos, desafíos que, tipo, al cruzar por ese puente decimos, bueno, no fue para tanto, ¿no? Sí, bueno, como que siempre nos quedamos como con esa, la emoción de miedo de terrorífico. Pero hay otros miedos que por ahí no son tan, no sé si tan terribles, pero que también condicionan. Hay gente, por ejemplo, que tiene miedo de ser feliz. Hay gente que tiene miedo por ahí de cambiar determinadas cosas en su vida. Pero ¿cómo de ser feliz? Claro, hay gente que por ahí está como... Entonces, sí, hay gente que tiene miedo de ser feliz, hay gente y pues se acostumbró tanto a estar tan mal que o por ahí no espera nada bueno de esta vida, ¿no? Y como que eso asusta,
Pero tengo que conocer al tipo de esa persona. Hay de todo en la vida. Yo no sé. Sí, hay gente que por ahí tiene la oportunidad en la vida de cambiar algo, como algo nuevo, Sí. algo que lo llevaría como a otro nivel, ¿no? Claro, eso sí te puedo decir que hay cosas, pero... Sí, hay gente que por ahí tiene miedo, por ejemplo, a establecer algún tipo de relación con alguien porque piensa que por ahí va a fracasar y prefiere estar solo. Por ahí eso no es tan consciente, la persona no lo vive desde ese lugar, lo vive más como, bueno, no me interesa, qué sé yo, pero ahí hay un cierto miedo. Gente por ahí que prefiere estar sola porque, bueno, tiene miedo muchas veces a que lo lastimen, ¿no? Y bueno, sí tiene que ver con ese miedo de poder ser feliz, ¿no? Porque siempre el miedo nos aleja de algo, ¿no? Hay algo que yo temo perder, ¿no? Primero tememos perder. ¿Qué tememos perder? Una estabilidad emocional, una estabilidad, una presencia también, ¿no? ¿Cuánta gente tiene miedo de perder? O ha perdido también, ¿no? Hay gente que ha perdido mucho en la vida también. Y eso también te va condicionando, ¿no? Por lo general tenemos miedo de cosas que todavía no pasaron, ¿no? Hacemos como una futurología ahí, ¿no? Y hay gente que hace toda una historia de eso sin que aún pase, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que dice que cada día trae su propio mal, ¿no? Y nosotros estamos muy acostumbrados a proyectarnos mucho en el tiempo, a armar toda nuestra historia de acá a mucho tiempo. Y la verdad es que cada día... La gente piensa más en las cosas malas que en las cosas buenas. Puede ser. En los problemas, en problemas en general. Sí, también puedes pensar muy bien y que No, todo... o qué difícil. Qué bueno que va a estar todo, vas a saber que va a estar todo bien y de pronto tu vida en un segundo cambia. Es como la vida es un poco... Muy pocas cosas podemos controlar y manejar a nuestro gusto, muy pocas cosas. Pero bueno, el miedo condiciona aún esas situaciones, ¿no? De poder tener una mejor vida, de poder vincularme con otras personas. Hay gente que por ahí tampoco quiere a veces ni cambiar de trabajo, ni del lugar de donde vive, por miedo, ¿no? Y por ahí se pierde a veces cosas que por ahí les hubiesen beneficiado más, pero bueno, como que somos más de... Después hay otra gente que dice, bueno, al contrario, ¿no? Quiero cambiar todo el tiempo, ¿no? Tengo miedo de cómo de aferrarme también, ¿no? Somos un poquito así a veces, ¿no? Contradictorios, difíciles a veces de comprender, ¿no? Pero bueno, lo feo es cuando el miedo condiciona, como decíamos un poco, la vida de las personas al punto de afectar nuestra salud emocional, ¿no? Nuestra salud psicológica, cuando ya eso afecta, ¿sí?, nuestra vida. Y bueno, suele pasar bastante, hay muchas personas afectadas de ese lugar. Y a veces, como decíamos, ¿no? Por ahí hay cosas que no son tan evidentes y creemos que está todo bien y pasan a veces cosas que después nos damos cuenta de por qué actúas de esa forma, por qué no hice esto o lo otro. Y a veces hay un poco de miedo, ¿no? Miedo a tratar a veces con las personas, ¿no? Y bueno, a veces hay cosas que nos condicionan a ser un poquito así, ¿no? Así que bueno. Bueno, Valen tiene algo para compartir, ¿no? Tiene unas adivinanzas, ¿no? Que tiene que ver con qué tiene que... Dibujito. A ver, ¿qué dice el título? ¿Qué tiene que ver el tema? ¿Qué es? Personajes, cuentos que enfrentaron sus miedos. Oh, la literatura también tiene, ¿no? Personajes que... Por lo general en las historias, ¿qué pasa? Siempre hay algo que hay que, ¿no? Que sortear, siempre hay algo que hay que enfrentar, ¿no? ¿Eh? Los malos. Los malos. Bueno, a ver qué... Es pequeña y decidida, le gusta mucho el color rojo y por ayudar a su abuelita, grandes riesgos correrá. No es conocido. Es un cuento. Bueno, esperamos a ver si alguien... O sea, tienen que adivinar. Sí, manden un mensajito. A ver la vuelta. Es pequeña y decidida, le gusta mucho el color rojo y por ayudar a su abuelita, grandes riesgos correrá. Bueno, es mujer. A ver otro. El viejo cuento.
Bueno, nos dejamos ahí después no decimos el título. Es un cuento, es súper conocido. A ver otro. No, dejamos que diga uno y después. No, después el otro no. ¿Querés decir el otro? No, después. Después, ¿no? Bueno, pasamos a un tema y ya regresamos de vuelta en acá en Radio Flash 102.9. Pero, no. ¿Eh? ¿No sabes quién es? Estamos de vuelta acá en el Gran Poeta, en Radio Flash 102.9 y estamos con el tema de hoy, el miedo. Así que bueno, en este momento estamos compartiendo, también vamos a compartir otra parte, ¿verdad? Sí, bueno, el texto que hoy elegí para hablar de este tema se llama Jesús calma la tempestad. Y bueno, tiene un poco que ver con esto de que decíamos al inicio, ¿no? De darle un título al programa, es un poco eso, ¿no? Ahora van a ver un poquito porque esto de súbete a la barca con Jesús, ¿no? Bueno, el texto está en el Evangelio de San Marcos, ¿sí? Del 4, el capítulo 4, del 35 al 41. Dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que pereceremos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, en este texto, ¿no? que también aparece en San Lucas, aparecen los dos evangelios, ¿no?
hay una gran tormenta, una gran tempestad, y bueno, Jesús iba en una barca, ¿sí? Una balsa, debe ser algo así, con sus discípulos, y de pronto se produce una gran tormenta, pero parece que la tormenta era bastante fea, porque todos los que estaban en esa barca se asustaron. Y lo raro de todo esto es que en medio de todo ese, yo me imagino, ¿no? Todos corriendo, todos asustados, Jesús dormía, ¿no? Y bueno, como se ve que veían que no se despertaba, lo fueron a despertar para que los ayude, porque tenían miedo de morir ahogados, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? Digo, ese grupo de hombres con el que estaba Jesús lo conocía, ¿verdad? Había visto muchas cosas que había hecho Jesús, ¿no? Y ellos no, a pesar de todo eso, no se sentían seguros, ¿no? Porque estaban como súper asustados. Y un poco Jesús cuando se despierta le dice eso, ¿no? Le reclama, ¿no? Le dice, hombres de poca fe, le dice. Y en medio de todo ese caos los ayuda, ¿no? Porque termina esa situación que ponía en riesgo sus vidas, ¿no? ¿Y a qué podrían llegar a tener miedo estas personas que estaban ahí? A ver. El que se dé vuelta al barco. ¿Y si se da vuelta al barco, qué pasa? Y se ahoga. Se ahogan, ¿no? Aquel que no sabe no sé, nadar. no sabe nada, pero bueno, como que nadar en en un mar, o sea... Ellos como que tenían miedo de morir, ¿no? De morir ahogados. Sí, aparte eran tormentas, rayos. Era como una tormenta re fea, ¿no? Entonces, tenían miedo entonces, primero la tormenta, ¿no? Tenían miedo de lo que esa tormenta podía llegar a ser, ¿no? Que fuera tal que esa barca, ¿no? Se diera vuelta. Entonces, primero la tormenta, luego caerse de la barca, ahogarse, morir. Todo eso, ¿no? Como todo llevaba a una situación límite fea, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero a pesar de eso, de todo eso feo que ellos veían, acudieron a Jesús, ¿no? Es como que ellos, en el fondo, a pesar de todo lo que estaba pasando, de todas sus dudas, de todos sus temores, recurren a Jesús y le piden que ayuden, ¿no? Que lo ayude con esta situación. Bueno, Jesús calma la tempestad, ellos no se ahogan, pero también les dio miedo, ¿no es cierto? Todo eso como diciendo, ¿cómo puede ser, no? Que hasta el mar lo obedezca, ¿no? Bueno, la verdad es que si uno se pone a pensar en las opciones, ¿no? Si uno se pusiera en ese lugar, ¿qué les pasaría a ustedes si estuvieran en una barca con Jesús y viene una tormenta re fuerte? A ver, si fueran ustedes que estuvieran ahí, ¿qué harían? Jesús está ahí. Me duermo. ¿Te dormís? ¿Ah, no importa la tormenta? Se da vuelta el sol. ¿Eh? ¿Cómo actuarías? ¿Te quedarías tranquilo o harías como hicieron los discípulos que se desesperaron? Después que haría lo que harían los discípulos. Sí, ¿no? Es más que seguro, ¿no? Yo, por ejemplo, le tengo terror al agua. Yo creo que no me subiría a la barca, pero... No, te subiste a la barca. Sí, pero... Ahí en rafting. Pero lo repadecí. Que me conoce sabe que yo le tengo terror al agua. Pero me subí para ir a cuidarlos a ustedes, ¿se acuerdan? Hay gente que no puede creer que la subí. Y era la que más remaba, porque yo quería sobrevivir, no quería... Todos estaban sacándose fotos, pasándola re lindo, y yo estaba ahí remando porque yo no quería morir ahogada, así como los discípulos. Quería preservar mi vida y la de todos. Pero bueno, en esa situación tan difícil, tan complicada, ellos acudieron a Jesús, ¿no? Y yo digo, bueno, qué cosa, ¿no? Porque pasaron por las dos emociones, ¿no es cierto? Por un lado, el temor de perder hasta la vida, pero por el otro, tenían esa esperanza, ¿no es cierto? De decir, bueno, si Jesús se despierta, algo va a hacer, ¿no es cierto? Me va a ayudar. Es muy de nosotros los humanos, ¿no es cierto? Cuando pasamos circunstancias muy feas, muy difíciles, buscamos ayuda, ¿no? Por lo general buscamos ayuda. A veces la ayuda que conseguimos no es suficiente, ¿no? Para sacarnos de determinadas circunstancias, ¿no? Por lo general, como hablábamos, ¿no? Las personas cuando pasan por esa situación de tanto temor,
todas las explicaciones que nosotros podamos llegar a darle desde nosotros, desde nuestra postura y opinión, a veces no son suficientes. A veces las personas transitan situaciones que tienen que ver con algo interior, que por más que yo le hable mucho, a veces no es suficiente, necesitan otro tipo de ayuda, ¿no? Y bueno, a veces por eso también nos cuesta tanto que el otro nos entienda, ¿no? Porque a veces para nosotros, para cada uno de nosotros, determinadas cosas son muy importantes, y bueno, capaz que si le contamos esto a otra persona, le decía, no, pero no sé, por ejemplo, por miedo a una, no sé cómo decirles, a ver, ¿a qué animal? No sé, yo por ejemplo cuando era chica le tenía mucho miedo a las gallinas, los gansos, a los gansos, todo eso, y por ahí me contabas a alguien, yo tengo miedo, no, a otro tipo de animales, ¿no? Pero bueno, cada uno transita sus situaciones de diferentes formas, ¿no? Y a veces nos cuesta entender mucho al otro, ¿no? A veces nos cuesta decir, bueno, pero ¿por qué te pones tan mal, no? ¿Por qué te afecta tanto? Que no tiene tanta importancia. ¿Cuántas veces hablamos con personas que están pasando por alguna situación y tratamos, ¿no? de animarlas, ¿no? Y a veces nos encontramos que no es suficiente a veces lo que le decimos, ¿no? Y un poco le pasaba a los discípulos, ¿no? Porque ellos estaban con Jesús en la barca. Lo habían visto hacer muchos milagros, ¿no? Pero aún así se desesperaron totalmente. Y lo importante de todo esto, que bueno, más allá de que Jesús les reclama esto, ¿no? Le dice que como que poca fe que tenían, ¿no? Estando él ahí, ¿no? Seguramente no iba a dejar que les pase nada, ¿o no? Él se los prometió, ¿no? Estar con ellos. Pero aún así ellos dudaron y tuvieron mucho miedo. Pero lo lindo de todo esto es que Jesús igual los ayudó, ¿no? Igual los rescató, no permitió que nada malo les pase. Y bueno, muchas veces pasamos por circunstancias difíciles en la vida. Y la mayoría de las veces las personas sienten que están solas pasando por esas circunstancias, ¿no? Y resulta que Jesús está ahí, ¿no es cierto? Está ahí, no se fue de la barca, está ahí, está esperando que nosotros lo busquemos, miremos, ¿no es cierto? Que no nos dejemos llevar por esa tormenta, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos cosas difíciles en la vida que son tormentas, ¿no? Y por ahí, como decíamos al principio, por ahí no todo es tan obvio, no todo es tan directo como pensamos, ¿no? Hay cosas que vivimos muy dentro nuestro que no es necesario a veces una situación específica como las que hay, ¿no es cierto? Hay situaciones traumáticas, feas, difíciles que a las personas afectan mucho. Pero a veces las personas transitan cuestiones que son como un cúmulo, ¿no? De cosas que desencadenan en el tipo de vida que tengo, ¿no? Dios nos creó con un propósito, ¿no es cierto? Él tiene un plan para nosotros, no quiere que seamos más esclavos. Dice que el verdadero amor, ¿no es cierto?, echa fuera, dice, al temor, dice. Hay un versículo muy conocido para nosotros en realidad. Para quien lee la Biblia. Para quien lee la Biblia, por ahí no tanto para la gente común que nunca ha leído, ¿no? En 1 de Juan 4:18 dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, dice. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, la Biblia siempre hay que leerla en contexto, o sea, no sirve sacarla de contexto y leer pedacitos para resumirlo y no hacerlo largo, porque el versículo es largo de dónde sale esta parte. El apóstol, el discípulo, ¿no?, que también fue discípulo, el apóstol San Juan, está hablando tiene un título importante ese capítulo, porque dice que Dios es amor. Y empieza así, ¿no?, diciendo que Dios es amor. Y habla de que, bueno, de que Dios es amor, y dice que ese amor, Él nos amó primero, dice,
No que nosotros amamos a Dios primero, sino que Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó primero? Dice que a través de su Hijo, ¿no es cierto? Dice que entregó a su Hijo en paga de nuestros pecados, ¿no es cierto? Y bueno, habla bastante de esto, ¿no? De esa paga, de esa muestra de amor, y habla de un juicio final, ¿no es cierto? Habla de esto de que en algún momento el ser humano dará cuenta, ¿no? De lo que ha hecho en su vida, pero él les recuerda, ¿no?, a estas personas que no deben tener temor, ¿no? Porque dice que aquel que teme espera un castigo, ¿no? Está hablando de eso, ¿no? De un juicio donde en un juicio siempre hay castigo. Pero dice que aquel, ¿no es cierto?, que conoció a Jesucristo ya no tiene que tener temor, porque tiene un abogado que intercede por él, ¿no es cierto? Y a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no?, de que el temor conlleva un castigo, ¿no es cierto? ¿Por qué el temor, no? ¿Temor de qué? ¿A qué? ¿No es cierto? ¿A quién? ¿Cuántas personas tienen miedo a personas, no? ¿Cuántas personas tienen...? Hay un gran temor que tiene el ser humano, que creo que todo el mundo en algún momento lo tiene, ¿no? A la muerte, ¿no es cierto? Y muchas veces no nos ponemos a pensar en eso porque creemos que eso es algo que va a pasar dentro de mucho tiempo, ¿no? La ciencia da de vida más o menos 75, 80 años, ¿no? Dice que el ser humano por lo general vive ese tiempo. Y bueno, las personas no reflexionan mucho al respecto, ¿no? Pero en la Biblia hay mucho de eso, ¿no? De poder entender que el ser humano no es solo lo que nosotros vemos, ¿no? Que nuestra vida no se termina solo con esto, ¿no? Que hay algo más eterno adentro nuestro, que nada, que no debe tener temor, ¿no? Porque eso es lo que decía el apóstol, ¿no? A través de la palabra de Dios, que ya hay una paga por nuestros pecados, ¿no es cierto? Que toda deuda fue saldada, ¿no? Y que todo aquel que cree en Jesucristo dice que aunque esté muerto vivirá, ¿no? Porque su alma ya salva, ¿sí? Solo con creer. No hay ningún sacrificio que la persona pueda hacer. No hay nada que yo le pueda dar a Dios para que me perdone por todo lo malo que he hecho, que hago y que tal vez haga, ¿no es cierto? No hay nada que yo le pueda dar, porque Jesús ya lo pagó todo. Y ese gran temor, ¿no es cierto?, a esa muerte física, ¿no es cierto?, Dios también la salvó. Dice que Él ya venció la muerte, ¿no? Ya no tiene más poder, dice, la muerte sobre aquel que cree en Jesucristo, ¿no? Así que ese gran temor ya no tiene lugar para aquel que cree en Jesús, ¿no es cierto? Y sobre todas las cosas, porque Dios nos amó, ¿no? Y en Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre, ¿sí? Nosotros ya no somos más esclavos del temor, ¿sí? Sino que somos hijos, ya no somos más esclavos, ¿no? Dios nos da un lugar privilegiado, ¿no es cierto?, junto a Él. Ya no somos esclavos, sino que somos hijos, ¿sí? Y la Biblia está lleno de, no voy a leer todas porque son un montón, pero lleno de versículos muy lindos que tienen que ver con eso de animarnos a no tener temor, ¿no? Dice Salmo 56:3, dice, en el día que temo, yo en ti confío. Salmos 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, Dios tiene una forma particular de hablar, ¿no? Dice tu vara, tu cayado, ¿qué soy? La vara y el cayado tiene que ver con un pastor, ¿no es cierto? Que cuida de su rebaño, que lo dirige, ¿no? En Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor nos
pone lazo, dice, nos impide hacer cosas, ¿verdad? No hablamos del temor natural que todos necesitamos para preservar nuestra vida y para guardarnos de un montón de cosas. Hablamos de ese temor que nos amarga la vida, ¿no? Que hace que estemos todo el tiempo esperando lo peor, ¿no? ¿Cuánta gente está todo el tiempo esperando que le digan que está muy enfermo, que está muy mal? Ahora se usa mucho mirar en internet los diagnósticos, ¿no? Ay, me duele eso, el otro, ¿qué tendré? ¿Cuántas cosas, no? Aquel que tiene miedo a perder todo lo que tiene, ¿no? Aquel que tiene miedo a perder su dinero. Y Jesús dijo que ni un, ¿no es cierto? Que ni un pajarito, ¿no? Se cae, o sea, deja de vivir si no, Él no lo permite. Y que cada uno de nuestros cabellos están contados, dice. Y más que un pajarito, dice que valemos nosotros. Dice que Él tiene cuidado de toda su creación, ¿no es cierto? Él hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿no es cierto? Sobre justos e injustos. Y tiene cuidado de cada uno de nosotros, aun cuando muchas veces lo ignoremos, no lo tengamos en cuenta, y aun cuando muchas personas creen que no existe Dios, ¿no? Porque creen, increíblemente creen. El ser humano es un ser de fe, a veces de fe para mal, pero cree, ¿o no? Cada vez que hace algo, cree. Cree que puede, cree que lo va a lograr, cree que le va a salir todo mal también. Cree muchas cosas, pero cree. Pero un poco como reclamaba Jesús, ¿no? Hombres de poca fe, dice. Hoy es la oportunidad de poder subirse a esa barca, no a cualquier barca, ¿no? No a la barca nuestra, de nuestra autosuficiencia, de nuestra propia sabiduría, de nuestra inteligencia, sino de esa barca en donde está Jesús, ¿no? Diciéndonos que de tal manera nos amó, ¿verdad? De tal manera que se dio a sí mismo, ¿no es cierto?, por nosotros, y que Él vino para darnos libertad, ¿no es cierto? Libertad del temor, libertad del dolor, libertad de la soledad, porque el miedo hace eso también, ¿no? Que nosotros nos aislemos, que estemos solos, que nuestra vida sea afectada, ¿no? Y que no podamos tampoco hasta a veces compartir nuestra vida con otras personas, ¿no? Y Dios dice que no es bueno que estemos solos, ¿no? Nos hizo para vivir en compañía. Así que bueno, los aliento para que se suban a esa barca, a la barca donde está Jesús, que más allá de las tormentas y de los problemas que a veces solemos pasar, no vamos a estar solos, ¿no? Porque no es lo mismo, como esos discípulos, pasar por esa tormenta solos que pasar esa tormenta junto a Jesús, ¿no? Así que bueno, los aliento a que puedan subirse a esa barca. Sí, así que eso es muy importante que tengo en cuenta de eso. Porque también en la Biblia, por ejemplo, hay un estudio, bueno, que muchas veces se dice que no temas, ¿no? Si el que ha leído la Biblia o ha leído un poco, es muy probable que se haya encontrado con versículos donde dice no temas, porque principalmente lo que Dios quiere es que no temamos a Él, ¿no? Que no temamos acercarnos a Dios, a querer tener una comunión con Dios, porque Él vino para eso, para unir y para rescatar lo que está perdido. Entonces es muy importante que tengan eso muy en cuenta, y que todos transitamos por problemas, por situaciones, pero la ventaja es si la pasamos con Dios o no con Dios. Y al pasarla con Dios es una victoria, porque Él nos hace y nos fortalece y nos perfecciona. Así que bueno, sin más que decir, este ha sido el programa del día de hoy, junto al tratando el tema el miedo, ¿no? Que bueno, que esperemos que haya servido, que haya podido así reflexionar este pequeño espacio de 1 hora junto a cada programa. Que bueno, que quienes quieran saber más sobre otros temas que queremos que hablemos, nos puede dejarnos ahí en WhatsApp 2224 45 50 y 29. Estamos los días jueves de 19 horas a 20 horas acá en el Radio Flash 102.9 en Radio Flash. Así que bueno, creo que no han adivinado sobre la frase, ¿no? A ver, decirlo quién era.
Caperucita Roja. Caperucita Roja. ¿Qué dice? ¿Es pequeña? ¿Qué dice? Es pequeña y decidida, le gusta mucho el color rojo y por ayudar a su abuelita grandes riesgos correrá. Bueno, está el logo ahí. Que bueno, acá Luke hizo hola, bendiciones, Valen, Saca y Valen. Gracias, le mando un saludo. Bueno, esto fue todo en el programa del día de hoy. Cuando nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves, si Dios quiere. Así bueno, para que se despidan a cada uno. Bueno, los esperamos, así nos acompañan en un programa más del Gran Poeta el día jueves. Nos vemos el jueves que viene. Si Dios quiere. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.